Hola hermanos, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarlos y pues por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente en una clase más del Instituto Bíblico Oreb Internacional. Vamos a estudiar el libro de Nehemías, a continuar con este estudio y bueno, pues rogando a Dios que Él sea el que nos hable para que nosotros tengamos los oídos atentos y podamos poner por obra lo que nos quiera decir. Y sobre todo que su nombre sea exaltado a través de nuestra vida. Pues bueno, la semana pasada nos quedamos en Nehemías capítulo 7, en el versículo 3. Aquí, bueno, quisiera retomar un poco desde el versículo 1 del capítulo 7 de Nehemías. Bueno, ya aquí, como podemos ver, es que el muro terminó, el muro fue edificado, pues Nehemías estuvo luchando frente a una tarea que parecía casi imposible, muy difícil, pero la determinación de realizar la voluntad de Dios lo llevó a terminar de levantar los muros de Jerusalén. A pesar de todos los obstáculos enormes que tuvo, él permaneció fiel y así fue que cumplió la tarea que Dios le había dado. Y bueno, este hecho de haber logrado construir que los muros estuvieran en pie, no quería decir que ya la obra estuviera terminada, pues en realidad esto apenas iba a empezar. La reconstrucción del muro le había tomado 52 días nada más, pero seguía una restauración espiritual del pueblo. Ahora bien, es bien importante entender que Nehemías se aseguró de que aún los enemigos que se dieron cuenta de cómo había reconstruido los muros, entendieran que Dios es el que lo había realizado y no su siervo. Y esto lo podemos ver en un capítulo anterior, en el capítulo 6, en el versículo 15 y 16, dice: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Él se aseguró de que Dios recibiera toda la gloria. Debemos nosotros tener especial cuidado, ¿no?, en examinar constantemente nuestro corazón, en pedirle a Dios constantemente que nos examine, que nos muestre, que no queramos nosotros llevarnos las palmas de la obra que hacemos. Si tú a lo mejor eres un ministro en la alabanza, si eres un pastor, si eres un maestro con los niños, en el instituto, si eres un ujier, cualquiera que sea, si estás en la oración, cualquiera que sea el servicio que tú estés realizando, debemos entender que no es porque somos muy buenos, porque tenemos una manera buena de poder comunicarnos, porque hacemos muy bien las cosas, jamás llevarnos el reconocimiento, sino entender que toda la gloria es de Dios, que todo es de Él, por Él y para Él, absolutamente todo. Entonces, esta es una buena enseñanza que recibimos a través del libro de Nehemías. Y en este capítulo 7 podemos ver varios puntos. Uno, debemos entender la importancia de honrar lo espiritual en primer lugar. Aquí en el versículo 1, donde dice que luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores y levitas. Inmediatamente que el muro fue edificado y que se colocaron las puertas, entonces dice que Nehemías designó porteros, cantores y levitas. A los porteros, los cantores y los levitas les va a asignar una responsabilidad específica. Primero, bueno, vemos en cuanto a lo físico, y lo podemos ver en el versículo 2, lo prioritario era la protección del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía necesidad de protegerse contra los ataques del enemigo, no para fijar la atención en ellos, sino para estar listos a afrontarlos.
Nehemías preparó un plan de seguridad usando un sistema de guardias. Organizó a la gente para proteger a los residentes. Además, estableció normas que debían seguir para mantener la vigilancia absoluta y no quería dejar que el enemigo penetrara para destruir lo que Dios ya había edificado. Recordemos, como dice en el versículo 4 de Nehemías 7:4, que la ciudad era espaciosa y era grande, o sea, era una ciudad que estaba pues despoblada, no estaba lo suficientemente poblada, era grande y por lo mismo pues era todavía pues sujeta a poder tener ataques de los enemigos, que dicho de paso pues estaban al acecho, ¿no? Muchas veces intentaron que no se levantaran los muros. Entonces él levantó porteros, cantores y levitas. Los porteros tendrían asignada la tarea específica entonces de cuidar las puertas del templo. Pero está claro aquí en el versículo 3 que Nehemías quería que no solamente fuera que se cuidara las puertas del templo, sino que se hiciera extensiva esa seguridad a toda la ciudad, ampliando para ello entonces el radio de acción. Les repito, porque era una ciudad espaciosa y poco poblada. El peligro físico era algo real. Con el paso del tiempo y el consiguiente aumento de población y prosperidad, entonces seguramente es que esto iba a ir desapareciendo, esta amenaza iba a ir desapareciendo. Pero entonces estos porteros cumplirían también una función como vigilantes en las atalayas, tenían que estar vigilando también, haciendo la función de un atalaya, que es de una persona que está vigilando si es que viene el enemigo para avisar con tiempo y poder actuar. Ahora bien, podemos ver que el requisito primordial para ocupar estos puestos lo dice aquí en el versículo 2, donde dice: mandé a mi hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Esto me parece que es algo muy importante a considerar aquí, que veamos que era un requisito primordial para estos puestos, que fueran personas fieles. En otras palabras, que fueran personas con una integridad reconocida. Miren cómo lo dice en Éxodo 18:21 cuando se habla del nombramiento de los jueces. Éxodo 18:21 dice: además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ananías siempre se había destacado como una persona leal y temerosa de Dios, mucho más que la mayoría del pueblo. Y entonces aquí vemos cómo Nehemías lo escoge. Dice: porque era un varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Aquí él está pudiendo comparar. Nehemías da la instrucción a los porteros levitas para que las puertas de la ciudad sean herméticamente cerradas. Las comunidades de hoy en día también resultarían pues muy beneficiadas con tener este tipo de porteros, ¿no lo creen? Y no solamente las ciudades, sino nuestras casas, que sean personas que estén vigilando, que sean gentes fieles, que estén vigilando que el enemigo no entre para dañar la obra de Dios, que sean porteros esforzados, esto es, hombres y mujeres con claros principios éticos, morales, que se ocupen de proteger, basados en esos principios, basados en la palabra de Dios, que se dediquen a proteger a los más débiles, a los más jóvenes, a los más vulnerables. Y es bien importante eso, hermanos, en medio de una sociedad en la que estamos, donde los valores morales van en un declive verdadero, donde hay una sociedad cada vez más egoísta, cada vez más apartada de Dios.
donde en medio de que vemos hoy un mundo tan necesitado de unos verdaderos referentes morales para vivir, donde hay personas dispuestas, que haya personas dispuestas a salvaguardar, les digo, no solamente una ciudad, una iglesia, una casa, de toda esta influencia maligna, de esta influencia que trata de meterse como un gigante enfurecido a meterse a dañarnos, a dañar la obra de Dios. Entonces, y hay muchísimas cosas, ¿no?, de las que podríamos hablar, que son cosas que esos porteros, esas cabezas incluso de familia, de los hogares, esos hombres y mujeres que deben estar vigilando, guardando que no entre nada a los hogares de esa influencia del mundo, y no solamente me refiero a lo mejor a todo lo que hay ahorita, lo que siempre drogas, pornografía, abuso, el hedonismo, hay tantas cosas, también falsas doctrinas adentro de la iglesia, tantas cosas de lo que un portero debe estar alerta. Entonces, la necesidad espiritual en esa situación tenía que ver con la debida adoración. Nehemías había nombrado también cantores, sobre los que se recaía la tarea de dirigir a la asamblea en el culto de adoración a Dios. Los 2 meses previos habían estado dedicados por entero a la reconstrucción de los muros y a tratar de solucionar problemas que se iban presentando, lo que había supuesto centrar la atención en cuestiones de índole material, de integridad física y de aportación financiera. Pero con la designación de los cantores, o sea, una vez que ya se había concluido la construcción de los muros, Nehemías había llevado al pueblo a recordar que hay algo más importante en esta vida que la parte física, ¿no? Lo esencial era asegurarse que Dios fuera el centro de su vida. Y ello, tanto en lo personal como en la vida, les decía, tanto en lo personal como en la vida en comunidad, ¿no? Incluso como pueblo. Los seres humanos no habían sido creados tan solo para ser felices, convivir entre sí de forma egoísta, sino para honrar y alabar a Dios en unidad. Fuimos creados para tener comunión con Dios. Y cuando nosotros desechamos eso de nuestra vida, cuando nos apartamos de esa verdad espiritual en nuestra vida de manera deliberada, entonces vamos a desfallecer, porque nos va a faltar la savia, como dijo el Señor Jesús, que apartados de Él, nada podíamos hacer. Alejados de Dios, las cosas no van a funcionar nunca como deberían. Entonces, hoy podemos ver que la sociedad está creciendo cada vez más en cuanto a su negación acerca de Dios y a la importancia de esos valores espirituales. Son mayoría en el mundo, en nuestro país, en todos lados, los que se han apartado y los que han decidido vivir a espaldas de Dios. La verdad de la Biblia se rechaza, como todos lo podemos constatar. Y lo rechazan además de una manera arrogante, como si la Biblia fuera algo que pertenece al pasado, como ya remoto, como algo completamente irrelevante, como si ya estuviera pasado de moda. La autoridad de la palabra de Dios es cuestionada de forma sistemática en todos los ámbitos. En el ámbito secular, sus valores y sus principios son ridiculizados, y todos los seguidores de la Biblia, los seguidores de Dios, quienes profesan la fe cristiana, son expuestos a la mofa. No es fácil enfrentarse a esto. En su momento también, eso es hoy, pero en su momento Nehemías era consciente de la infiltración gradual de esas ideas seculares que se iban a oponer con todas sus fuerzas y a los valores espirituales
a los principios con los que debía formarse la nación de Israel, con los que debía continuar, con los que él sabía que Dios había establecido. En la práctica entonces de esa adoración conjunta en el templo, que es lo que él quería implementar, por eso los cantores, el pueblo entonces de Dios iba a poder reflexionar acerca del auténtico sentido de la vida, de lo que significa en realidad la fe, el amor, la seguridad del perdón, la gracia, las fuerzas, la garantía de tener unas fuerzas renovadas, de la esperanza. Eso él sabía que en medio del establecimiento de esa adoración a Dios era básico, era primordial. Sin esa realidad presente en sus vidas, entonces él sabía que la gente que iba a estar, el pueblo de Dios, iba a ser como paganos. Entonces Nehemías asigna cantores en el templo para que la adoración y la alabanza a Dios tuviera la máxima prioridad en la vida comunitaria del pueblo de Israel. Ahora bien, Nehemías sabía que la fe no solamente era cantar. ¿Por qué? Porque si el corazón, una alabanza que viene de un corazón correcto, va a ser en respuesta a una mente que ha tenido antes un conocimiento. Acuérdense que la fe, esa fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ese es un principio que no cambia. La fe entonces ha de basarse en certidumbres espirituales y es necesario que haya un responsable que se haga cargo de transmitir esas verdades que son inmutables, es decir, que no cambian. Nehemías entonces designa cantores a los levitas para ese cargo, para que hagan las funciones también de maestros, y eso lo vamos a ver en los siguientes capítulos, para hacer entender a las gentes las grandes realidades de su fe. Entonces, consciente Nehemías de esto es que designa cantores. Ahora bien, ahí en el 2, como veíamos, que tenía que ser personas dignas de confianza. Él dice que puso al frente de la congregación a su hermano Hanani y a Hananías, jefe de la fortaleza, porque este era un hombre fiel y temeroso de Dios, más que muchos. Entonces, no olvidemos que esas cualidades son muy importantes en un colaborador de la obra de Dios. Que sean fieles en lo personal y también que tengan esa reverencia a Dios en la parte espiritual. El que fueran personas dignas de toda confianza, entonces para Nehemías era algo primordial. La tarea de reedificación había sido acometida por personas que no se rendían fácilmente ante las dificultades, por grandes que éstas pudieran ser. Esto lo podemos ver en el capítulo 4, en los versículos 19 al 23. La reverencia a Dios era otro requisito entonces obligado en un líder que en verdad honre a Dios y en quien los demás puedan confiar. Estos tenían que ser personas que antepusieran el servir a Dios, la reverencia a Dios ante cualquier cosa. En el versículo 3 vemos que Hananí y Ananías eran ahora entonces los responsables de velar por la seguridad de los ciudadanos de Israel, dado que Nehemías estaba convencido de que los ataques sufridos volverían a repetirse en un futuro. O sea, él sabía que no iban a descansar sus enemigos y que si ya habían tratado de obstaculizar que se levantaran los muros, pues obviamente iban a querer. Sabían que la ciudad estaba pues despoblada, porque todavía estaba despoblada, pues era vulnerable, ¿no? El que la muralla estuviera ya reconstruida y reedificada no era garantía contra posibles ataques. El enemigo se había mostrado despiadado y determinado en sus ofensivas,
y cabía esperar cualquier cosa por parte suya con tal de minar el liderazgo de Nehemías. Así como hacia nuestras vidas. Por eso es que esos porteros tenían que estar siempre, tenían que ser fieles, pero tenían que estar siempre pues en su lugar, cerca de su casa, tenían que estar vigilando. Como líder capaz, entonces Nehemías sabía que tenía que ir por delante de sus adversarios en sus planes. De ahí que tome diversas medidas para garantizar la seguridad física de las personas. Y es que esa responsabilidad de un líder es de gran relevancia. Podemos ver en el Nuevo Testamento ejemplos de cómo, por ejemplo, Pedro y el apóstol Pablo, cómo instaron siempre a los primeros cristianos a estar en constante alerta ante las artimañas del enemigo. Miren cómo dice en segunda carta a los Corintios en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 11. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna contra nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. En primera de Pedro 5:8 dice así, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y también nosotros podemos ver cómo el apóstol Juan, cuando escribe en el Apocalipsis la carta a la iglesia, a las 7 iglesias, vemos cómo los exhorta igual a que estén pues alertas, a que estén como guardianes, a que sean guardas de todas las trampas de Satanás, ¿no? Ya sea, y nos muestra aquí trampas de índole, o sea, que pueden caer esas iglesias a través de cuestiones religiosas, doctrinales o morales, ¿no? Entonces, esto pues no es nuevo, es la manera en la que Satanás actúa para venir a robar, a matar y a destruir la obra de Dios en la vida de sus hijos. En tiempos como los de hoy, en los que el pluralismo, el hedonismo, el materialismo y el que todo es, ¿cómo se llama? Relativismo, que todo es relativo, no hay nada absoluto, todo es de acuerdo con el cristal con que se mire. Nosotros debemos de ser esos guardianes. Es inminente que no seamos simples, que no nos dejemos llevar por las corrientes de este mundo, que son por esas artimañas de Satanás, que son sutiles, que se van entremetiendo poco a poco como las zorras que van minando la viña. Entonces, así es tan necesario que estuvieran esos porteros de manera física, guardando los muros, como hoy nosotros en nuestra vida. Entonces, Nehemías sabía que Jerusalén nunca se convertiría en una ciudad próspera si no incrementaba el número de sus residentes. Por eso es que entonces comienza a hacer que vuelva la gente y que se empiece a repoblar Jerusalén. Y para ello entonces consigue, lo que él determina es conseguir acceso a los registros de todos los que en su momento ya habían regresado a Judá 8 décadas atrás, que habían sido guiados por Zorobabel, después de que se habían ido, que se habían ido con Nabucodonosor. Aquí lo podemos ver en Esdras, capítulo 2, versículos del 1 al 70, donde dice: entonces puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito así: estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Raamías, Naamani,
Mardoqueo, Bilsán, Bilsperet, Bigvai, Neum y Bana, el número de los varones del pueblo de Israel. Y empieza a numerarlos. Entonces, vemos aquí que repoblar una ciudad era una tarea pues muy relevante y no podía realizarse con tanta rapidez como fue la parte del muro, ¿no? Que fue en 52 días. Eran muchos factores los que entraban en juego y ya no se trataba solamente de organizar a las personas como jornaleros, ¿no? Nehemías esperaba ahora que hubiera gente dispuesta a renunciar a sus raíces, a su entorno familiar incluso, donde estaban viviendo, para irse a vivir a un lugar completamente distinto al habitual, ¿no? Una ciudad que sabían que había sido derribada, que había sido destruida y que se estaba levantando, pero pues con pocas o escasas oportunidades. Era algo que no iba a ser fácil. Lo cierto es que la idea de hacer frente a las necesidades espirituales, sociales y económicas de Jerusalén no se había originado en la mente de Nehemías, y eso es bien importante. Como gobernador, Nehemías insiste en que la iniciativa ha partido por entero del Señor, del corazón de Dios. Como dice ahí, entonces puso Dios, en el versículo 5, puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Puso Dios en mi corazón el plan de establecer y hacer prosperar a Jerusalén. Estaba ya en la mente de Dios, en el corazón de Dios, mucho antes de que surgiera en la mente de Nehemías. Este importante detalle nos lleva a recordar un principio espiritual fundamental. Hay que aguardar en confiada espera en Dios, para que sea Él quien nos muestre qué es lo que quiere que hagamos. Decisiones difíciles y decisiones sencillas. Aspectos muy relevantes de nuestra vida y aspectos más cotidianos. Nuestras energías y recursos siempre deben centrarse en aquellas áreas y lugares donde Dios quiere que estemos. Y esto tan solo puede discernirse cuando pasamos tiempo en presencia de Dios con regularidad. Cuando tenemos comunión con Dios es que podemos escuchar la voz de Dios y entender dónde es donde Él nos quiere. ¿Estamos haciendo lo correcto? Dios, esta decisión que estoy tomando ¿es la correcta? ¿Es la que tú quieres? ¿O es lo que yo creo que debo hacer, guiado por las circunstancias, guiado por lo que los demás hacen, por lo que incluso los demás me dicen? Aquí hemos visto en este libro de Nehemías cómo incluso Nehemías no escuchaba, tenía discernimiento, no escuchaba lo que los enemigos le decían para hacerlo caer. Él tenía discernimiento, pero ese discernimiento no venía así de gratis. Él tenía comunión con Dios, y lo mismo es para tu vida y para mi vida. Necesitamos pasar un tiempo con Dios, pero no nada más me refiero a los domingos, y eso ya lo sabemos, un día a la semana. Es constante estar en la presencia de Dios de forma regular, como lo veíamos hace rato y les mencionaba, como dijo el Señor Jesucristo. Él es la vid, nosotros los pámpanos. Tenemos que estar adheridos a la vid para recibir la savia, para poder entender, para poder conocer cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta para nuestras vidas. No precisamente lo que queremos, no precisamente lo que nuestra carne y nuestro corazón anhela muchas veces. Y fíjense por qué se los digo. Antes de que los primeros cristianos partieran para ir a evangelizar a todas las naciones, se les dijo que debían permanecer todavía por un tiempo en Jerusalén. ¿Sí recuerdan? Les dijo el Señor, quédense aquí. No, todavía no, quédense aquí. Y mientras se mantenían a la espera, se les dijo
que debían ganar al mundo para Cristo, pero una estrategia que el Señor les dijo es que, les dijo, y van a empezar en donde primero en Jerusalén, en Samaria, en Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Él establece ese itinerario en Judea, después Samaria y seguidamente hasta los confines de la tierra. Y les dice con una promesa, y van a recibir poder y también un ayudador que es el Espíritu Santo, que siempre va a estar con ustedes, una promesa. Pero entonces su misión iba a comenzar en esa ciudad, en Jerusalén, esa ciudad donde el mismo Jesús había sido, se habían burlado de él, donde lo habían desprestigiado, donde se le había negado, donde lo habían rechazado, donde lo habían matado. Aquí podemos ver cómo el Señor, o sea, sus planes del Señor a lo mejor no era lo que ellos hubieran pensado, hubieran dicho mejor vámonos a predicar pero a otro lado, y Él les dice no, quédense aquí y empiecen desde aquí y después ya se siguen hasta los confines de la tierra. Entonces, sin duda, Jerusalén era en esos tiempos la peor opción entre todas las posibilidades. Era justo el lugar donde los ciudadanos habían decidido crucificar al Hijo de Dios, y lo habían rechazado, en un rechazo deliberado del Señor Jesús, que es el gran pecado, el que lleva a la condenación a cualquiera que lo rechace. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos que habrían de anunciar las buenas noticias a los que estaban en Jerusalén, a los que incluso lo habían negado, a los que lo habían rechazado, a los que lo habían crucificado, los que habían blasfemado, lo habían calumniado, a ellos pues estaba dando a entender también que el perdón y la reconciliación es contra lo peor. Y tanto a ellos en ese momento como hacia nosotros y hasta el último ser humano que esté aquí antes de que venga el Señor Jesucristo de regreso. Sin duda, entonces ellos habrían preferido comenzar su ministerio, les digo, en un lugar donde no se les conociera, donde fuera más seguro proclamar esa verdad, donde no corrieran ningún peligro, a lo mejor de ser encarcelados, azotados o incluso ejecutados, ¿no? Como fue el caso en Jerusalén, pero aún así sabían que tenían que actuar según se les había dicho, según lo que el Señor Jesús les había instruido, y que esa misión era comenzar en Jerusalén y que así debía ser. Si Él lo había dicho, así tenía que ser. Igual pasó con Nehemías. Entonces, escuchó la voz de Dios. El Señor es el que guió sus pasos, el que le dice, puso Dios en mi corazón. Y luego, como dice, que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados según sus genealogías. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré en él escrito así. Entonces, en su deseo de responder a la guía del Espíritu en cuanto a la repoblación de la ciudad, Nehemías encontró el libro de la genealogía de los que habían subido primero. Y es en ese archivo donde da con una lista de los que subieron de la cautividad. Aquellos, les decía yo, que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se había llevado cautivos. Aún haciendo algo nuevo, esto es el repoblar la ciudad, eso no era un inconveniente para poder utilizar algo que ya se había hecho en el pasado. Esto es, la lista de los que habían regresado era de un gran valor, porque ahí estaba el registro de familias israelitas que habían vuelto a su tierra acompañados de Zorobabel en el año 538 a.C., y eso lo vemos en del capítulo 7, versículos 6 al 25, y de los lugares en los que se habían asentado lo vemos del 26 al 38. Ahí en el 6 dice, estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de los que llevó cautivos Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesúa, Nehemías, Azarías, Ramías, Naami, Mardoqueo, Bisán, Mismerep, Bigvai, Nehum y Bana, el número de los varones del pueblo de Israel, y empieza a hacer un recuento. Entonces,
la historia era algo muy valioso, era un relato vivo, no era solamente una lista de gente y ya, no era solamente un censo, sino era un relato vivo de verdades, de valores, de principios que se habían ido manteniendo en medio de la adversidad. No se trataba de palabra muerta, sino que las personas que aparecían mencionadas en esa lista podrían dar razón del agradecimiento que tenía que haber en sus vidas hacia Dios a lo largo de todas las generaciones, de esas generaciones que iban a venir después. Para las gentes que habían vivido en Judá en los tiempos de Nehemías, se trataba de la memoria conservada de sus padres y de sus abuelos que habían servido a Dios en distintos ministerios a lo largo de décadas. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 39. Ahí nos habla de sacerdotes del 39 al 42. Dentro de ese censo. En el versículo 43 nos habla de levitas, en el 44 nos habla de cantores, en el 45 de porteros, en el 46 nos habla de servidores del templo, al 56 ahí nos habla de esos servidores del templo que fueron designados en un principio por el rey David para ayuda de los levitas, y que los descendientes de los siervos de Salomón del 57 al 60. Todo eso lo podemos ver ahí nombrados con el fin de suplir las tareas del templo, ocupándose de los trabajos de mantenimiento del edificio y de todo lo que esto conlleva. Entonces esta lista era mucho más que un mero catálogo de personas anónimas. La lista como tal no solo ponía a disposición de Nehemías los datos necesarios para que más tarde aplicara su plan de repoblación, como lo vemos en el capítulo 11, versículos 1 y 2, sino que suponía un incentivo y un modelo a seguir para aquellos que estaban a punto de venirse, ¿no? Porque este curso de esta historia le iba a ayudar a enfrentarse a ellos, a todos ellos los que se iban a venir, hacia un futuro pero ¿cómo? Con una seguridad, con la seguridad que les proporcionaba el saber que en el pasado Dios les había guiado con un propósito, ayudándolos con prodigios, con milagros, sosteniéndoles en su necesidad y haciendo de ellos un pueblo para sí. En los versículos donde está en esta lista de personas de esta genealogía que regresaron, les decía yo que no nos proporciona solamente nombres y lugares relativos de los que volvieron del exilio, sino que toda esa gente, además de todo, nos da a entender que era variada en sus dones. Había sacerdotes, levitas, porteros, maestros. Era prueba patente de la provisión divina a lo largo de los tiempos. ¡Qué hermoso! Esa historia, entonces, que nos hacía recordar que en medio de la adversidad, las personas siempre estaban aportando para la obra del Señor, de acuerdo a los dones que Dios había establecido, que Dios había repartido. La multiforme gracia de Dios reparte dones y capacidades a todos, a cada uno de los creyentes, de acuerdo a como Él quiere. Él reparte los dones como Él quiere, pero de alguna forma todo hijo de Dios tiene un don. Y nuestra responsabilidad como hijos de Dios es el de discernir, el de entender qué don es el que Dios nos ha dado, el de desarrollarlo, el de ponerlo a trabajar para los demás, para la edificación del cuerpo de Cristo, en beneficio del cuerpo de Cristo y para la gloria exclusiva de nuestro Dios. Algunos de los versículos donde en la palabra de Dios, por si lo quieren poner en su manual, habla de los dones, está en Romanos 12, del 4 al 8, primera carta a los Corintios 12, del 4 al 11, y primera carta de Pedro 4, de los versículos 10 al 11. Repito, Romanos 12, 4 al 8, primera de Corintios 12, 4 al 11 y primera de Pedro 4, del 10 al 11. Nehemías sabía entonces sin duda que era vital identificar los dones de los hijos de Dios y ponerlos a trabajar en unidad para el crecimiento de la obra y la gloria de Dios. Fíjense que algo también bien importante que podemos ver en los versículos 61 al 65 es que en esa lista
habían también personas que volvieron del exilio, pero que no podían demostrar si sus casas paternas o su descendencia eran de Israel. Esto lo vemos en el 61, dice, y estos son los que subieron de Tel Melá, Tel Harsa, Cureb, Adón e Imer, los cuales no pudieron demostrar la casa de sus padres ni su genealogía si eran de Israel. Y también se hace mención más adelante en el 63 acerca de los sacerdotes, que tampoco, había algunos sacerdotes que tampoco pudieron demostrar con claridad su ascendencia israelita y que por eso fueron ellos considerados como inmundos y excluidos del sacerdocio. Esta es entonces una de las primeras referencias directas en este relato de Nehemías a una cuestión que es de vital importancia ahí en Judá, que era la aparición precisamente de ese pluralismo en esa nación que estaba rodeada por pueblos paganos con lealtades religiosas por completo distintas. Y en el verso 65 vemos cómo les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Es decir, había un celo por mantener la santidad, por mantener al pueblo en esa pureza y no precisamente por una obediencia a alguna cuestión étnica, o sea, de raza, no es así, sino como una voluntad que él tenía, ese compromiso que tenía de obedecer a Dios y de esa ordenanza que sabía que Dios había establecido de no tener otros dioses, ¿sí? Entonces no era posible en ningún modo comprometer la propia fe israelita en alguna alianza con otra religión. Todos aquellos casados con gente de distinta religión, y lo vamos a ver más adelante, y por ello mismo con distintas lealtades y principios y con otra moral, estaban poniendo en peligro la proclamación, la preservación y la continuidad de la fe de Israel. Y es eso, que es algo que Nehemías pudo comprobar por sí mismo más adelante, lo vamos a ver en el capítulo 13, ¿sí? Finalmente, del versículo 66 al 73, aquí vamos a ver que hay cuestiones tan importantes como les acabo de mencionar, del matrimonio, de esa unión que no tiene que ser con los paganos, y acerca de la generosidad, del aportar a la obra, que es esperar, de aportar a la obra de Dios, es algo que se va a ver mucho en los siguientes capítulos. Pero ambas prácticas, hermanos, guardan una relación con la obediencia que un creyente debe tener a Dios, a las Escrituras. Aquellos que en verdad aman a Dios no van a descuidar su obra, ni tampoco van a tener relación con los incrédulos, con los paganos. Entonces nosotros tenemos una gran responsabilidad de contribuir con nuestro dinero hacia la obra de Dios. Es una responsabilidad delante de Dios que lo tenemos así, porque tenemos que dar de lo que Dios ya previamente nos dio. Tenemos que dar y eso habla de un corazón agradecido y entendido de cuál es la voluntad de Dios. Y no solamente en cuanto a dinero, sino también en cuanto a nuestras capacidades, el dar a la iglesia en servicio, en los dones que Dios nos ha dado, en entregarlos. Esa es una de las más grandes aportaciones que podemos dar. En segunda carta a los Corintios, del 8 al 5 dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esto es algo que debemos de estar considerando. Aquí habla de una iglesia pues que era una iglesia muy pobre, y aún así en medio de esa pobreza, de esa necesidad, de esas aflicciones, dice que ellos se dieron primero a Dios y después a la misma iglesia, primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios, y cómo ellos rogaban para poder que les concedieran el privilegio de poder participar en el servicio para los santos.
Esto es algo que también podemos ver aquí, que tomamos como una lección de lo que está aquí en el libro de Nehemías, en el capítulo 7. Y bueno, hermanos, se nos acabó el tiempo, vamos a dejar hasta aquí la enseñanza, vamos a darle gracias a Dios. Dios, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza del día de hoy, por tu palabra que es viva, eficaz, que está vigente, Señor, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará, Señor. Gracias porque es tan efectiva en ese tiempo como lo es ahorita y lo será en el tiempo postrero, Señor, porque tú hablas a tu pueblo, tú nos haces entender, Señor. Gracias, Padre, gracias por lo que estás hablando, que la obra de tu Espíritu siga en el corazón de cada uno de los que estamos escuchando esta enseñanza, Señor. Gracias, glorifícate, Dios, en la vida de cada uno de tus hijos, manifiéstate, revélate y recibe toda la gloria, la honra, el poder, la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. A ti sea toda la gloria, mi Dios. Amén. Muy bien, hermanos, pues nos vemos, si Dios lo permite, la siguiente semana. Dios les bendiga.